Gracias a todos. En primer lugar, obviamente, agradecer a los organizadores y es un gusto estar aquí con tantos colegas y amigos discutiendo esto que es un tema de gran interés. Voy a ser casi telegráfico, diría yo, para ceñirme al tiempo. Este trabajo que estoy presentando ahora sobre las políticas de defensa y seguridad de Rusia y China en el ámbito euroasiático forma parte de un trabajo más amplio, donde obviamente se integran otros países que no son estos del Cáucaso y Asia Central, que nosotros denominamos, sino también otros países de gran importancia a nivel global, como es el caso de Irán y la República de Turquía. Aunque en función de lo que estoy escuchando ahora me da la sensación de que India es uno de los estados que debería, sin lugar a dudas, integrarse en cualquier análisis de estas características en el espacio euroasiático. En definitiva, para ir al punto, ¿cómo podemos caracterizar las relaciones en el ámbito de defensa y seguridad que están llevando adelante Rusia y China en la zona euroasiática? Esto es, ¿cuáles son las áreas de cooperación, las áreas de competencia o incluso tal vez las áreas de conflicto? Es obviamente un análisis muy complejo porque lo que tenemos es una potencia que podríamos denominar tradicional, como es el caso de Rusia, con una potencia en ascenso, que lo vamos a llamar de esa manera, como es el caso de la República Popular China, que no solamente se vinculan en base a motivaciones domésticas a nivel bilateral, sino que además esas relaciones están muchas veces, como recién lo mencionaba el doctor Malena, motivadas e influenciadas por factores externos, y además lo hacen a nivel bilateral y a nivel multilateral, porque también existen organizaciones regionales en el área euroasiática que tienen injerencia en los temas de defensa y seguridad. Lo que sí me gustaría señalar es que cuando hablamos de dos potencias muy importantes, como es el caso de Rusia y de China, hay una tendencia casi, yo diría, automática a considerar a los países más pequeños de esta región, fundamentalmente los del Cáucaso y Asia Central, como actores meramente pasivos frente a estos dos grandes estados, ¿no? Y por lo tanto creo que en cierto sentido, obviamente, hay un peso específico que es distinto de estos dos grandes estados, pero no son solamente actores pasivos. A veces hay algunas iniciativas interesantes. Y el segundo elemento que me parece cuando analizamos los países del Cáucaso Central que hay que reconocer es que una cosa es las políticas que implementan los gobiernos y otra cosa es a veces la sensación que tienen la mayoría de la población con respecto a las relaciones con Rusia y China, ¿no? Son dos elementos que no siempre van de la mano. En definitiva, cuando analizamos la política de Rusia y China hacia esta región, una forma muy fácil y esquemática de conceptualizarla es la siguiente. En los últimos 20, 25 años, una forma de entenderlo, esquemática, es decir, bueno, mire, Rusia brindó seguridad mientras que China brindaba inversiones y que de esa manera había una especie de ámbito exclusivo de cada una de estas dos grandes potencias en la región euroasiática y puesto que no se solapaban, no había mayores problemas entre ellos, ¿no? Ahora bien, esta situación está cambiando. Porque algunos podrían decir, mire, lo disruptivo, como recién mencionaba Carola, es la iniciativa de la Ruta de la Seda. Esto es, no hay una iniciativa china por modificar el status quo y el entendimiento que existió en estas últimas décadas entre Rusia y China en este área. Pero otro podría decir, mire, no es algo disruptivo, es simplemente un sinceramiento, ¿sí? El crecimiento de la economía china, la importancia que tiene China no hace nada más que requerir un nuevo lugar en esta región. A partir de este marco, lo que podemos analizar son algunas áreas que nos pueden decir qué es lo que está pasando en el ámbito de seguridad y defensa en la región euroasiática. Las que yo he elegido, que forman parte de este estudio, es, en primer lugar, analizar las ventas de armamentos, en segundo lugar, la existencia de bases militares, en tercer lugar, cuáles son los ejercicios combinados que están existiendo que se llevan adelante en la región,
Y en cuarto lugar, la percepción de amenazas, si podemos hablar de una percepción común de amenazas o no. Si analizamos las ventas de armamento, ¿por qué? Bueno, porque a nivel teórico hay mucha aceptación de que las ventas de armamento no solamente que es una operación en términos económicos, sino que genera una vinculación entre los estados, requiere continuidad en el tiempo, amplía los márgenes para la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas, favorece el intercambio de experiencia, etcétera, etcétera. Si analizamos primero las relaciones entre Rusia y China, veremos que en los últimos por lo menos 20 años, analizamos el año 2000 a la fecha, hasta el año 2019, los últimos datos que de acuerdo al CIPRI tenemos, más del 80 o el 90% de las compras de armamento que realizó la República Popular China son de origen ruso. Y mientras que por el contrario, Rusia no le compra nada a China. Entonces ahí hay un punto que es central. Y además no es que están comprando elementos que son menores. Piensen que, por ejemplo, todos los cazas que llaman China de quinta generación utilizan todavía hasta el día de hoy motores rusos. Y lo mismo con los sistemas de defensa antiaérea, la última de los S-400 que ha comprado China, que acaban de entregarse en el mes de agosto. Por lo tanto, a nivel de compras de armamentos, hoy por hoy hay un dato concreto que es que hay una gran dependencia en algunos elementos muy importantes de China hacia la Federación de Rusia. Si luego nos fijamos en los países del Cáucaso, en primer lugar, ahí tenemos, a pesar de la cercanía, tres situaciones muy distintas. En el caso de Armenia, la casi totalidad de las compras de armamento son de origen ruso. China no tiene ningún tipo de injerencia. En el caso de Georgia, su principal socio comercial en armamento es Ucrania, y por la situación que ha vivido de conflicto a partir del año 2008, obviamente que Rusia no es un socio comercial en términos de armamento con Georgia. Y en el caso de Azerbaiyán, si bien hay una presencia de armamento ruso, en realidad aparecen otros dos actores que son muy significativos, que son Israel y Turquía, en el caso de Azerbaiyán. Por lo tanto, si analizamos el Cáucaso, lo que podemos decir en primer lugar es que China está totalmente ausente de la relación de venta de armamento. Cuando vamos a los países de Asia Central, en el único país que realmente tiene una relación de vinculación importante con la República Popular China es Uzbekistán. Y luego una compra muy puntual que realizó Turkmenistán, pero que no es significativa en términos de la tecnología o transferencia tecnológica. Uzbekistán es el principal socio de China en términos de defensa en la región y ha comprado cosas que son interesantes, fundamentalmente drones y sistemas de defensa antiaérea. El resto de los países de la región siguen siendo socios centralmente de Rusia. Y ese es el otro dato que es importante. Luego, si analizamos la producción bajo licencia de armamentos, volvemos a Rusia y China, analizamos la producción bajo licencia, no es un ámbito donde haya realmente muchas iniciativas, hay una muy mala experiencia de la venta de los aviones Sukhoi 27 que sirvieron la base para un desarrollo chino particular. Y en segundo lugar, como mencionaba Andrés en su presentación, la construcción del radar de alerta temprana, que precisamente fue expuesto por Putin con una institución socia del CARI, como es el Club Valdai, hace unos años. Posteriormente luego no se ha vuelto a hablar mucho del tema y hay, por lo menos a nivel de información pública, hay dudas al respecto de cómo va a seguir avanzando eso. Pero en definitiva lo que tenemos es que a nivel de compras, Rusia le vende casi todo lo que compra China, o un 80% de lo que compra China se lo vende a Rusia. En los países de Cáucaso y Asia Central casi no hay injerencia de China, y a nivel de producción conjunta o desarrollos conjuntos hay poco o nada. Ese es el primer dato. Si vamos al segundo de los elementos que identificábamos, que era el de la existencia de bases militares, ahí de nuevo la preeminencia en la región es centralmente rusa. No hay ninguna base militar china en los países del Cáucaso ni en los países de Asia Central, aunque sí es cierto que China está construyendo algunos puestos avanzados en
sobre todo en la zona más caliente, que podría ser la zona que está vinculada con Afganistán, que es la zona que tal vez en el futuro podrá ser más importante. Pero por el contrario, vemos que Rusia tiene una base militar en Armenia, la base en Gyumri, la segunda ciudad más importante de Armenia, tiene una base militar en las dos regiones separatistas de Georgia, en Abjasia y Osetia del Sur, y tuvo hasta el año 2012 un radar de alerta temprana en Azerbaiyán, que se mudó a fin de ese año. Mientras que en los países de Asia Central, a excepción de Turkmenistán y Uzbekistán, tiene bases importantes en todo. Fundamentalmente yo creo que hay que considerar en Kazajstán, aunque no es una base militar, sí tiene grandes implicancias estratégicas, que está el centro espacial de Baikonur, desde donde la Federación Rusa lanza sus satélites. En el caso de Kirguistán, la base aérea en Kand, que es un nodo de comunicaciones, tiene además como un nodo de pruebas, que es muy importante, y en Tayikistán, la base más importante que tiene en Asia Central, cerca de Dushanbe, la capital, es la base hasta que apareció la base en Siria, la base más importante, más lejana de Rusia, 1.500 kilómetros de la frontera rusa, y más de 7.500 hombres. Por lo tanto, digamos, el segundo de los puntos, que es bases militares, ahí de nuevo Rusia tiene una preeminencia muy importante. Cuando vemos los ejercicios combinados, ahí lo primero que hay que señalar es que los ejercicios que se han realizado entre Rusia y China solo en los últimos años han sido estrictamente bilaterales. Los primeros ejercicios entre Rusia y China se han realizado en el marco de ámbitos multilaterales, a partir sobre todo de la negociación del Tratado de Seguridad Colectivo, donde ingresan los países de esta región. Y ahí creo que hay que verlo. Cuando uno analiza los ejercicios que han tenido mayor impacto mediático, sobre todo los ejercicios de Vostok del 2018, es significativo, pero no es una verdadera medida de construcción de confianza. Pensemos que en los años 60 hubo una situación de casi guerra entre China y Rusia en esa misma región, y ahora en el año 2018 hubo un ejercicio combinado, o el ejercicio Center en 2019, o el que va a comenzar la semana próxima, del 21 al 26 de septiembre, el Kafkas, donde va a participar también ejércitos de China, Irán, Pakistán, Armenia, Belarus. Acaba de decir India que no va a participar. En estos ejercicios que tienen mucha atención mediática, lo que hay que fijarse es si realmente tienden hacia la interoperabilidad o por el contrario están más pensados en dar una imagen de presencia mediática. Ahí hay un hecho que es muy claro, y es China es hoy en día un gigante en términos militares, pero sin experiencia de combate. Y ahí es donde, de nuevo, Rusia tiene un papel muy significativo. Pero además, China no tiene experiencia, para decirlo en términos muy simples, de realizar un ejercicio conjunto que mueva una enorme cantidad de tropas, asegure logística. Eso no lo ha hecho en condiciones de combate real, mientras que Rusia lo ha hecho no solamente en los últimos años, incluso en Siria y también en Ucrania en menor medida. Entonces, además, cuando se ve lo que se ha realizado, hay poco de interoperabilidad en cuanto a estructura de comando y control. Lo que sí también, como se mencionó, tienen de nuevo una gran visión, una gran expansión en términos de medios de comunicación, son los ejercicios navales. Desde el año 2002 se realizan en el Pacífico, en el año 2015 en el Mediterráneo, incluso antes de que Rusia estuviera en Siria, en el Báltico en el 2017, y en el noviembre del 2019 un ejercicio junto con Sudáfrica en el Cabo de Buena Esperanza, y en diciembre del 2019 China, Rusia e Irán en el Golfo de Omán. Es el dato significativo, pero también, como lo mencionó el doctor Malena, hoy China es una armada de aguas azules con capacidad de proyección global. Esto nadie lo reconoce, pero todavía carece verdaderamente de una experiencia en combate.
A nivel de los intercambios educativos, bueno, podríamos ingresar el impacto en la doctrina, pero ahora me voy a centrar particularmente en esto. En cuanto a las organizaciones internacionales que brindan el marco para la percepción de amenazas comunes, ahí lo que hay son dos organizaciones donde claramente hay ámbitos de diferenciación. En primer lugar, lo que se conoce como el Tratado de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es el ámbito en el cual, conformado por Rusia, Armenia, Belarus, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, es un verdadero tratado de defensa colectiva. Incluso desde el año 2009 cuenta con una fuerza colectiva de acción rápida. Por lo tanto, en términos clásicos, teóricos, es verdaderamente un tratado de seguridad colectiva y es un ámbito donde es privativo de Rusia. Ahí China no tiene ningún tipo de injerencia. Por el contrario, sí existe otro ámbito, como lo mencionó también Jorge recién, la Organización de Cooperación de Shanghái, que en realidad tiene una importancia significativa en cuanto a la identificación de las amenazas, pero no es en términos teóricos verdaderamente una estructura de defensa como lo podemos entender. Lo que sí hay que decir es que, de nuevo, eso, como si fuera un pie de página, es una organización que solemos dejar de lado, ¿no? Y siempre lo que podemos decir es muy simple. La OTAN tiene 3 potencias nucleares, mientras la Organización de Seguridad de Shanghái cuenta con 4 potencias nucleares entre sus miembros plenos. Por tanto, ese dato solo ya debería hacernos ver con mucha más atención lo que sucede en ese ámbito. Pero entonces, volviendo al tema para no perdernos, diríamos que hoy en día tenemos una organización verdaderamente de defensa común que es privativa de Rusia, mientras que en otro caso todavía no tenemos una organización tan conformada en términos de defensa y seguridad como es la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Puede haber una alianza militar en el futuro? No. Andrés mencionaba algunas cosas. Yo simplemente, a los fines de no irme por las ramas, voy a hacer unas conclusiones muy simples. Y sería la siguiente, si lo debería decir una especie de párrafo. En términos de defensa y seguridad, por ahora las ventajas son de Rusia. Por ahora las ventajas son de Rusia. No solamente que en cuanto a venta de armamento, en cuanto a presencia de bases militares en el extranjero, sino también tiene algo que no tiene China en la región del Cáucaso de Asia Central, que es la idea del soft power, ¿no? Y por eso hace 2 días nomás en Almaty, la segunda ciudad, no es la capital de Kazajstán, pero sí la ciudad más importante, se inició una manifestación que concluyó pidiendo la expulsión del embajador chino, acusándolo de expansionismo, ¿no? Y entonces, ahí de nuevo eso que mencionaba al inicio, no solamente es cuestión de ver qué es lo que dicen los gobiernos, sino también qué es lo que piensan a veces las poblaciones. En el caso de los países de Asia Central, sobre todo en Kazajstán, hay una situación bastante incómoda con China porque los proyectos de Ruta de la Seda básicamente están conformados en base a las necesidades logísticas chinas y no a las necesidades de desarrollo del país. Entonces, todavía hay una ventaja clara de Rusia en este tema. Y todavía China necesita de Rusia. Piensen que todavía hay una ventana de alrededor de 5 o 8 años hasta que realmente las aviones chinas, puedan usar motores chinos. Hasta este momento seguirán usando motores rusos y eso de nuevo le da una ventaja, por lo menos en términos comparativos, todavía a Rusia. Ahí de nuevo podría ser un punto incluir las relaciones Rusia-India para ver de qué manera puede impactar luego en la relación en el resto de la región. Y también creo que hay un punto donde creo que no hay una confianza plena entre Rusia y China. Si uno se fija solamente en este punto, ¿no?, que estoy hablando del tema de defensa y seguridad, en los desarrollos más importantes y los que son importantes para la guerra del siglo XXI, estoy hablando de misiles hipersónicos, de drones, no hay colaboración. En esas áreas cada uno está haciendo su propio juego, obviamente que son áreas muy sensibles, pero no son en interoperabilidad, misiles hipersónicos, drones, cada uno juega verdaderamente su juego. Y eso nos hace pensar que tal vez no hay mucho, todavía no hay una confianza plena. Y sí, lo que debería decir es que el tiempo juega a favor de China, porque
Mientras que China continúe con su crecimiento económico, eso le va a permitir, obviamente, derivar más recursos para investigación, desarrollo, compra de armamentos, y obviamente que ahí en ese sentido no hay, el tiempo no juega a favor de Rusia. Las organizaciones internacionales, creo que el juego verdaderamente, si me permiten, va a ser en función de cómo va a evolucionar la Organización de Cooperación de Shanghái. Si va a evolucionar en función de una organización puramente que identifique los riesgos de seguridad, o como le interesa a Rusia, o por el contrario va a evolucionar hacia una organización que incluya otros elementos como le interesa a China. Muchísimas gracias.